Hoy tenemos entre nosotros a otro espíritu curioso. Él es un joven periodista y director de cine. Ha participado de varios festivales de cine a nivel nacional e internacional, entre ellos Bafisi, que es Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente. Junto con algunos compañeros de la productora audiovisual Panza Films, está realizando un registro documental sobre el fenómeno OVNI, acompañando y grabando en video a los integrantes de la Fundación Argentina de Omnilogía en sus jornadas de investigación y vigilias, las cuales, según él mismo asegura, son un momento de aprendizaje, ocio y disfrute. Está con nosotros el señor Damián Marcicano. Buenas noches, Damián. Luis Bianchi te saluda. Buenas noches, Luis, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por darnos un momento de tu tiempo y atendernos para, bueno, participar de este espacio. No, por favor. Decime, Damián, ¿por qué Panza Films? ¿Por qué tiene ese nombre la productora? Es un dato curioso, quizás. Eh, a ver, es el nombre que tenía otro proyecto de un amigo que participó del primer documental que hicimos justamente como Panza. No tiene mucha explicación, nos pareció simpático, pero no hay no hay un racional de por qué. Nos pareció simpático a nivel Está bien, es un nombre entrador, digamos, para la gente. Exactamente, sí. No hay una explicación más profunda que esa. Está bien. Damián, decime, ¿cuál fue ese momento o ese hecho disparador en el cual vos dijiste, esto es lo mío, quiero dedicarme al cine? A ver, o sea, yo soy periodista, partiendo de ahí, después, bueno, cada uno elige el soporte que le queda más cómodo en cada momento, o con Claro. el que se puede expresar mejor, ¿sí? Digamos, en lo que es la escuelita de periodismo te enseñan a redactar, a escribir comunicados, es otro tipo por ahí de enfoque. Y después, bueno, nada, uno va descubriendo en el camino o la escritura o la radio. Y bueno, en el círculo de personas por ahí con la que yo me muevo, la mayoría trabaja en el mundo audiovisual. Y bueno, ensamblando piezas, complementándonos, aportando cada uno lo que sabe hacer desde su lugar, encontramos, particularmente para un proyecto anterior que fue Hijo de Nadie, que así se llamó la primera película que hicimos como largo, que estrenamos en 2019, que nada, tiene que ver con la primera banda de rap de la Argentina, otra historia. Pero digo, bueno, encontramos que para esa historia con la que nos encontramos y que no nos proponíamos desarrollar, a diferencia por ahí de este proyecto por ahí del que vamos a hablar ahora, pero nos encontramos con que era el mejor soporte para contarla y bueno, y así continuamos, básicamente es eso. Ajá. Decime, ¿tu curiosidad por el fenómeno OVNI nació en la misma época? A ver, no, prácticamente, por lo menos en lo que a mí respecta, por ahí el resto de los integrantes tendrán otras historias, es prácticamente algo que está en mi vida desde chico, por el interés por ahí de mi padre, principalmente, que consumía por ahí literatura, libros, muy de esa época, por ahí de principios de los 80, que estaban los círculos de lectores y llegaban los libros del Triángulo de las Bermudas de Berlitz, los de von Däniken, las revistas Mundo Desconocido, Cuarta Dimensión. Y bueno, yo todo eso de muy pequeño, diría que prácticamente empecé o aprendí a leer con ese material, ¿sí? Claro. Eso estuvo ahí durante mucho tiempo en mi cabeza como algo que yo conocía, digamos, a partir de los relatos que había en ese tipo de material. Y bueno, después nada, con el tiempo uno va tomando posturas, toma hipótesis, después por ahí te olvidas, vuelve, pero siempre estuvo, ¿no? Y después nada, el cine, la ciencia ficción, Claro. todo ese universo también fantástico que también ayuda a construir a veces una idea o un arquetipo, ¿no? Decime, ¿fuiste testigo de alguna vez de algún suceso anómalo asociado al fenómeno OVNI? Es difícil, o sea, he visto alguna luz, algún centelleo,
algo que no he podido explicar, pero no sabría asociarlo a qué es. Digo, sí, cosas raras. Por ahí no nada significativo, digo. Que incluso me parece que es independientemente de lo que uno, digo, no es necesario ser testigo de nada para sostener o creer en algo, porque en definitiva, en el fondo también se trata de creer, ¿no? Claro, claro. Digo, esto que estaba en los expedientes X, ¿no? I want to believe. Uno Claro. quiere creer y cuando quiere creer en algo también es la expresión de un deseo, ¿no? Porque cuando uno cree, básicamente desea que suceda algo. ¿Y por qué se te ocurrió un documental sobre ovnis? Bien, a ver, un poco era volcar todo este universo que a lo largo de los años se fue construyendo, digo, en mí, digo, a partir de los intereses que tenía y eso es un poco la idea central también del documental, que va a tener dos ejes. Uno tiene que ver justamente como punto de partida, como que el fenómeno ovni es un fenómeno de la cultura, ¿sí? De la cultura popular, de la cultura pop, independientemente de lo que uno crea o no crea, o si existen o no existen, o qué sean. Claro. Digo, está más allá, existe porque existe en la cultura, porque ha habido desde el 47 para acá, si tomamos la historiografía, digamos, convencional y moderna, digo, desde ahí para acá ha habido toda una construcción, fundamentalmente a través del cine, ¿no? De ciencia ficción, la literatura, digamos que ha construido una imagen arquetípica del fenómeno. Claro. Digo, eso, digo, nos ha influenciado a todos. O sea que ese es un punto de partida inicial. Que está en la película y que es parte de lo que yo creo, ¿no? Que existe como fenómeno en la cultura. Claro. Y por otro lado está esta cuestión que tiene que ver que es más filosófica, pienso yo, que es tal vez sea la pregunta más importante que tengamos que responder. Si estamos solos, ¿no? Eso siempre y cuando tomemos como hipótesis que es un fenómeno extraterrestre, pero bueno, no importa. Yo parto de ahí, yo, en lo personal, digo, pero digo, es la pregunta más importante que tenemos que responder. Y si esa pregunta, que creo que tal vez falte bastante para ser respondida, ¿no? Pero bueno, estamos dando como pasos intermedios. Entonces, un poco en la película la idea es plasmar a todos esos protagonistas de esa búsqueda, porque ese era el otro punto, además del ovni como fenómeno en la cultura, sino la búsqueda. Y dentro de la búsqueda hay un montón de protagonistas. Están los investigadores de campo, por supuesto, porque, digamos, están buscando algo persiguen, quieren dar respuesta a algo. Tienen un método, buscan pruebas físicas, están los testigos, ¿no? Que los testigos en realidad posiblemente no estén buscando nada, se encuentran con algo que por ahí no se estaban proponiendo encontrar, pero del otro lado, eso que se encuentran, ese otro, ¿por qué está? ¿Qué está haciendo? Algo está buscando, o sea que todos estamos buscando algo. Dar alguna respuesta. Y tal vez todas las hipótesis sean imperfectas, pero creo que de todo ese cúmulo de hipótesis diversas y distintas, seguramente tengamos que dar algún tipo de respuesta. Que no es lo que se propone en la película, ser concluyente, sino mostrar, como te decía, a los testigos, a los investigadores de campo, el punto de vista también de la ciencia formal va a estar. Eso te iba a preguntar, si además de los integrantes de la FAO has contemplado o has tenido la posibilidad de registrar otras opiniones para esta producción, ¿no? Sí, estamos en ese trabajo. Obviamente la pandemia nos ha llevado a extender los plazos un poco más de lo que del plan original. Grabar ahora es complicado. Digo, grabar entrevistas. Estamos trabajando ahora con archivo, con otro tipo de material. Hasta que, bueno, podamos estar en condiciones otra vez de poder ir y visitar gente y demás. Pero sí, desde ya, la idea es contar
también digo de la ciencia formal, digo porque es la ciencia aprobada, ¿no? Sí, 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 sí. Que bueno, que tiene más que ver con la astrobiología y que buscan otra cosa, ¿no? Porque en definitiva, tal vez para los que estamos como más metidos en la idea o en la hipótesis extraterrestre, todo a veces hasta nos desanimamos, porque digo, la astrobiología en definitiva está más con las bacterias, no está buscando grandes civilizaciones en este Sí, sí, momento. sí, 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 tal cual, tal cual. Igual, de todas maneras, se están reformulando también ciertas corrientes de investigación científica que apuntan hacia otros lados también, ¿no? Este, a- Totalmente. Así que, y decime, ¿y por qué la FAO? ¿Por qué los elegiste a ellos? Bueno, un poco eso, me pareció que buscando en todo el mundo de la ufología, que no sé si está bien el término, pero bueno, se Ujú. entiende, me pareció que la FAO tiene un diferencial, que es el de tener un método, ¿sí? Ajá, Que es ir al lugar, medir, tomar pruebas, hacer claro, estadísticas, claro. eh, construir, en definitiva, un corpus de Claro, conocimiento. como un protocolo de investigación, digamos, ¿no? Sí, 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 Claro, totalmente, porque claro. es la manera realmente me parece de tomarlo con la mayor seriedad posible y de encontrar patrones y respuestas, ¿no? Porque deja un poco de lado las cuestiones más especulativas. Claro, Me claro. parece que es aplicar un poco el método científico, que es por ahí lo que le ha faltado durante muchos años a todo el cúmulo de especialistas, ¿no? Por Claro. ahí enfocarse más en eso, en la cuestión más concreta. Ujú. Decime, en algún posteo de las redes sociales has manifestado que estas jornadas de grabación son un aprendizaje. ¿Ese aprendizaje tiene que ver con una cuestión técnica de hacer un documental o con la temática que abordaste? No, no, principalmente enfocado en la temática, ¿no? Porque, digo, un documental, a diferencia de una película de ficción, eh, es muy difícil de guionar. Claro, Y es muy difícil de por ahí la hipótesis original que vos tengas sea el resultado al que vos llegues. claro. Tenés que ir acomodándote en el camino y Ujú. es parte, me parece que es parte también de la aventura y del descubrimiento. Eh, entonces es un poco eso, digo, y participar de una jornada con la FAO, escuchar, y todo es parte del proceso y básicamente vas a aprender digamos, en el imaginario de mucha gente yo me imagino que debe jugar desde el punto de vista, desde el desconocimiento, ¿no? Ujú. Deben imaginar que son contactistas ¿se entiende? Digo, no, se va a aprender y aprendés de astronomía, básicamente aprendés a diferenciar lo que es de lo que no es de lo que podría llegar a ser, digo, a descartar un montón de fenómenos que se dan en el cielo, que además son maravillosos observarlos y compartirlos, eh, pero aprender que son otra cosa para poder también descartar, digo, me parece que de eso se trata. Claro, Me parece que está toda esa cosa, esa cuestión más de la camaradería, de compartir un momento, que hace a la exacto. cuestión. Sí, 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 esto de estar unidos en un mismo ideal, ¿no? Eh, Exactamente. Decime, sin intención alguna de spoilear, te pregunto, a lo largo del rodaje de este documental, ¿hubo algo que hayas descubierto o te haya sorprendido y que sea digno de destacar en este reportaje? A ver, estamos, sobre todo desde el punto de vista de los testigos, ¿no? Ujú. Que es independiente, es una cuestión que es muy importante, que independientemente de lo que ellos hayan visto y de la interpretación que hayan podido hacer del fenómeno o de lo que pudieron observar, digo, a esas personas lo que vieron les cambió la vida para siempre, no importa qué sea o qué es, digo,
Me parece que eso es importantísimo, como digo, que hay que tratarlo con una seriedad y con un respeto mayor por esa cuestión. Me parece que hay personas a las que lo que vieron les cambió la vida a un nivel, digo, metafísico, ontológico, digo, Claro. te pone a prueba, evidentemente, y también te somete por el prejuicio, por lo que fuere, a cierto ridículo, ¿no? Que Claro, también está instalado, ¿no? claro, claro. Me parece que esa es un poco la cuestión. Y después nada, algo que por ahí he aprendido principalmente de la FAO, ¿no? Y por esta cuestión de tener un método y de poder registrar las cosas de esa manera es ciertas ideas como la recurrencia, como ciertos conceptos y ciertos, y poder anticiparte a ciertos, ¿cómo decirlo? Como que el fenómeno se repite y no es igual en todos lados, ese tipo de cuestiones que llaman la atención, que no es lo mismo en Europa, que no es lo mismo en Norteamérica, digo, ese tipo de separar la paja del trigo, todas esas cuestiones que uno no las tenía del todo claras, eso me llamó la atención. De ver cómo el fenómeno en la Argentina es diferente a Brasil, a Perú, a Chile, eso me llamó mucho la atención. ¿Y esta diferencia vos crees que tiene que ver con la cultura de cada lugar o cómo es la historia? A ver, hoy estaba justo pensando un poco en eso porque, bueno, estaba preparando unas líneas que tenían que ver con el documental y no sé, bueno, hay algo que ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Desde la antigüedad para acá y que por ahí y forma parte de lo mismo, evidentemente. Claro. Digo, en el medioevo por ahí aparecían gnomos, elfos, duendes, hadas. Sí, En los tiempos bíblicos eran los ángeles. claro. En la India eran las vímanas. Pero bueno, son distintas interpretaciones a lo largo de la historia que el hombre realiza a partir de las herramientas que tiene en ese momento. Hoy vivimos en una sociedad tecnológica en la cual la interpretación que hacemos del fenómeno es la que es, y seguramente cada cultura haga su interpretación. Ahora, yo después no sabría explicar por qué, o en parte sí, tal vez, pero por ejemplo el fenómeno de la abducción es un fenómeno casi exclusivamente estadounidense, ¿no? Y por ahí los aterrizajes es un fenómeno que está acá muy arraigado, digo, la huella. Claro. La verdad que no sé por qué es, pero es apasionante. Sí, sí, sin duda alguna. Decime, Damián, bueno, por ahí está complicada la historia, pero bueno, por este tema de la pandemia, y qué sé yo, pero ya tenemos más o menos previsto una fecha de estreno. ¿Cómo se va a estrenar esto? ¿Dónde se va a exhibir? Mirá, la idea original era terminar el rodaje este año. La verdad que creemos que nos va a llevar un año más, es decir, que recién para el año que viene vamos a terminar de grabar. Y después está el montaje que se va haciendo en partes en la medida que vas grabando y en partes cuando ya tenés todo el material, cuando crees que tenés todo el material, que nunca lo tenés. Es Claro, así. claro, siempre falta algo, sí, sí, sí. Sí, sí. Pero sí, no, yo creo que recién para el año que viene, finales del año, vamos a tener terminada como el primer armado para salir a empezar a mostrar algo a principios del otro año. Y a partir de ahí, bueno, digo, es el camino que uno elige hacer. Si uno elige hacer cine independiente, que es nuestra elección, que es como nos gusta hacerlo, sí, vas a festivales, vas a participar en festivales, te anotás, participás, si a los jurados les gusta, entran, la exhibís. Y esa siempre es la intención principal, o la primera etapa
exhibición, y en función de cómo sea la respuesta en los festivales vas viendo otros lugares de exhibición, sí. Claro, claro. ¿Se puede vivir en este país del cine independiente? No. Está duro, ¿no? Sí, sí, la verdad que, digo, por lo menos en mi caso particular no es ni siquiera o sea, no lo tengo en mente, Claro. pero, digamos, trabajo con, la gente con la que trabajo vive, pero vive de otras producciones, digo, es llevar plata de un lado al otro, trabajar en un lado para poner plata y hacer una película, pero también, digo, para que no suene que lo haces así porque no te queda otra, también es una lección hacerlo así. Eh, Claro, por supuesto, sí, 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 es hacerlo por vocación, digamos, y no por to- por una retribución monetaria, ni mucho menos. sí, totalmente, y después que bueno, hoy todo es un poco más accesible, digo, desde poder tener equipos competitivos como para poder hacer una producción con calidad de cine, hoy es un poco más accesible para todo el mundo. Claro, Es más accesible la distribución porque hay múltiples canales de streaming y formas de distribuir tu película y que se vea. claro, Eh, claro. es un poco eso. Claro, sí, 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 sí. Aparte de las nuevas tecnologías que te ofrece la informática hoy en día, a través de la internet y todo eso, te facilitan, digamos, el trabajo, ¿no? El software. Hoy en día es mucho Totalmente. más fácil, digamos, editar video. Bueno, de hecho cualquiera puede hacerlo con un par de tutoriales de YouTube, ¿no es cierto? Totalmente, sí, yo creo que se ha democratizado el acceso en ese sentido y bueno, nada, después hay que usarlo y saber elegir el camino que querés tomar. Ujú, ujú. Eso. Está bien. Damián, vuelvo a agradecerte tu tiempo para atendernos y de este espacio, bueno, nos ponemos a disposición para cualquier novedad que surja, cuando surja el estreno de la película o algo nos comentás y con gusto vamos a promocionar un poquito ese trabajo, ¿sí? Dale, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Han Un abrazo. escuchado la palabra de Damián Marcicano, un joven con la inquietud de registrar con su cámara los pormenores de aquello que se manifiesta en esta zona extraña. Zona extraña.